nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. La tierra tiembla. Ahora vamos a darle tiempo a la palabra del Señor. Amén. Qué bueno, iglesia, poder disfrutar lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, para nuestra iglesia. El Señor siempre nos habla por su palabra. Y en muchas ocasiones, iglesia, el Señor nos recuerda ciertos principios que necesitamos tener en cuenta para cada etapa de nuestra vida, para cada momento, para ese diario vivir. Y el Señor nos sorprende, porque el Señor aborda diferentes planos, desde diferentes planos, Él aborda esos principios para que nosotros podamos entender, que los podamos tener claro. Y en esta mañana, hoy vamos a hablar de una historia, de un personaje bíblico. Pero antes de entrar en la palabra, cierra ahí tus ojitos, ahí como estás sentadito. Y oremos al Señor. Señor, en esta hora, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hoy queremos recibir tu palabra. Queremos atesorar tu palabra, Padre. Amamos tu palabra, Señor. Lo que queremos, Señor, es tener un corazón completamente abierto a ella, Padre. Un corazón completamente sensible, Señor. Tener una vida, Padre, moldeable a tu palabra, Señor. Señor, traspasa nuestra vida con tu palabra, Señor. Haz lo que tú tengas que hacer, Señor. Padre, transforma, vivifica, Señor. Muéstranos nuestra condición, Señor, a la luz de tu palabra. Señor, hoy no solo queremos ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has traído con qué tomar apuntes, notas, hoy vamos a hablar de un personaje bíblico. Y he titulado el mensaje del día de hoy, Enfrentando las batallas. Enfrentando las batallas. Y en el Antiguo Testamento, iglesia, hay un personaje llamado Gedeón. Y para entrar en contexto de la palabra del Señor, la historia de Gedeón comienza en Jueces capítulo 6. Y es interesante y es muy atractiva esta historia, iglesia. Lo que el Señor hace a través de la vida de Gedeón en el capítulo 6 de Jueces. Y allí habla del llamamiento, de todo lo que tuvo que hacer el Señor para llamar a Gedeón. Gedeón es una persona que el Señor llama. Y a Dios le tomó todo el capítulo 6. Encontrar a Gedeón, convencerle a Gedeón, levantar a Gedeón, darle fuerzas a Gedeón para que fuera y enfrentara a los madianitas. Lo que nos enseña la palabra aquí en Jueces 6 es que Dios tuvo paciencia con Gedeón, iglesia. Y sabes una cosa, hoy quiero decirte algo. Dios tiene paciencia contigo, Dios tiene paciencia conmigo, iglesia. La paciencia del Señor es inagotable. Dios tiene paciencia con nosotros. Los madianitas eran una tribu, iglesia, que se habían unido con otras tribus del oriente para atacar, para saquear, para robar, para destruir al pueblo de Israel. Y finalmente Gedeón vence sus temores.
recupera su verdadera identidad y convoca al pueblo. Y lo vemos en la palabra. Él convoca al pueblo para ir a la batalla. Y vamos a ir al capítulo número 7 de Jueces. Y en este capítulo del libro de Jueces, capítulo 7, encontramos el día de la batalla en que el pueblo de Israel finalmente vence a los madianitas. Y mira lo que dice la palabra, acompáñame ahí. Jueces capítulo 7, verso 1 dice así: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acompañaron juntos acompañaron junto a la fuente de Jarod, acamparon, junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moret, en el valle. Verso 2: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es como, es mucho. Y esto me llama la atención, iglesia, y ahora lo vamos a entender por qué. Dice: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo os dé a los madianitas en su mano. En otras palabras, para que él entregue a los madianitas. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Verso 3: ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuántos? 22,000. ¿Y cuántos quedaron? 10,000. Para colocar en contexto la palabra, iglesia, tenemos que tener en cuenta algunos detalles. Y nos van a dar una visión amplia estos detalles de lo que está sucediendo, de la magnitud de esta batalla. Y en primer lugar, el ejército que había logrado convocar Gedeón era ¿de cuántos hombres? De 32,000 hombres, iglesia. Pero el ejército de los madianitas y de sus aliados era de 135,000 hombres. Era evidente algo, iglesia, que el ejército enemigo era más grande. Y no solamente más grande, iglesia, más poderoso, más fuerte, y también tenía la probabilidad de ganar, de triunfar en esa batalla. Y esto es lo que me sorprende y me llama la atención de esta historia. Cuando Dios le dice a Gedeón: oye, son muchos 32,000. Son muchos 32,000. Y le dice: manda a algunos a casa. Entonces avisa a los que están como atemorizados, aterrorizados, a que se vayan a casa. Y quedaron, y ellos eran 32,000 contra 135,000. Y el Señor le repite: váyanse a casa algunos. No sea que el pueblo de Israel se quiera atribuir, dice, el mérito. Y mira lo que dice Dios: porque la victoria la voy a dar yo, dice el Señor. Aleluya. Él es el que va a dar la victoria, iglesia, y Él es el que te va a dar la victoria a ti. En esas circunstancias, en ese problema, Él te va a dar la victoria, iglesia. Hoy me gustaría que tú y yo nos identifiquemos con esos 22,000, con esos 10,000 mejor, que no le dieron la espalda, que no se atemorizaron, aquellos que decidieron permanecer sin colocar excusa, sin tener temor. Y hay algo que debes tener, iglesia, muy presente. Cuando estés enfrentando batallas, escucha, cuando estés enfrentando batallas,
cuando estés pasando por el valle, cuando estés pasando por la lucha, cuando estés pasando en medio de la circunstancia, de la dificultad, del problema, se requiere de ti y de mí una guerra, pero es una batalla espiritual, iglesia. Es una batalla espiritual. No te des la vuelta y te regreses. No le des espacio al temor, iglesia. No hagas lo que hicieron estos 22,000, que cuando le dijeron: aquel que esté aterrorizado, vaya a casa. Aquel que sienta miedo, regrésese. Dice la palabra que se dieron vuelta 22,000 y regresaron a casa. Y hay algo importante en esta mañana que tienes que tener claro, iglesia. Irse a casa significa rendirse antes de comenzar. Irse a casa significa rendirse antes de comenzar la batalla. Irse a casa significa que el temor está apoderado de tu vida. Irse a casa significa que no le estás dando el lugar a Dios. Irse a casa significa que no crees en la promesa que Jehová de los ejércitos va delante de ti. Cuando estés enfrentando batallas, iglesia, aunque tu enemigo sea muy grande, aunque veas la situación aparentemente fuerte, difícil, no regreses. Aunque las estadísticas digan que tienes 6 meses de vida, no renuncies, no regreses a casa, no des la espalda, porque Jehová de los ejércitos va delante de ti, iglesia. Permanece aferrado a la palabra, y el Señor dará nuevas fuerzas, iglesia. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar del problema, no le dé la espalda. Confía en el Señor, a pesar de lo que suceda, porque darme la vuelta el día de la batalla, significa tener miedo, tener temor. Es decir, que el temor gobierne mi vida. Y quizás a veces tomamos decisiones no basados en convicciones, sino basados en el temor. Y hoy quiero que tú puedas tomar la autoridad, iglesia. Es tiempo de tomar autoridad. Esa autoridad que te es dada en el nombre de Jesús. Y también le des al Señor ese lugar que Él tiene que tomar en la batalla. Porque es el Señor el que tiene que tomar un lugar en la batalla. Sin embargo, nos dice la palabra que hubo 10,000 hombres que permanecieron ahí. 22,000 hombres se fueron, tiraron la toalla antes de comenzar. 22,000 se arrodillaron ante el temor, dice la palabra. Imagínese esta imagen, imagínese esta escena, iglesia. 10,000 hombres listos ya para ir a enfrentar la batalla, viendo cómo 22,000 de sus compañeros que fueron convocados daban la vuelta, daban la espalda y se regresaban a casa. Y ellos tenían que enfrentar un ejército de 135,000 hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que cada soldado israelita tenía que enfrentar 135 hombres y salir victorioso. Pero hubo 10,000, iglesia, que no se atemorizaron, que dijeron: vamos de frente a la batalla. Iglesia, hay algo que no podemos olvidar,
Y es que en medio de las batallas no puedes perder el valor. No puedo perder el valor, iglesia. Y valor no significa no tener miedo. Valor significa estar dispuesto a pesar de. Valor significa que tus deseos por ganar son más grandes que el temor por perder. Valor significa que prefieres fracasar intentándolo, iglesia, y no vivir llorando toda una vida porque no lo hice, porque no me enfrenté, iglesia. Valor significa que por grande que sea tu batalla, iglesia, tú sabes y tienes la seguridad y tienes la confianza que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Ese es nuestro Dios, un Dios precioso. Y si estás pasando momentos difíciles, dale lugar al Señor. Si estás batallando, dale lugar al Señor. Quiero que me acompañes a Isaías 41. Vamos a Isaías 41, iglesia. Y mira lo que dice la palabra Isaías 41:10. Y esto es una promesa para tu vida, y tómala, iglesia. Dice el Señor, Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. Qué hermoso es nuestro Dios. Quiero leerla en una traducción nueva. Dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. No te desalientes, iglesia, en medio de la batalla, porque es fácil desalentarse. Es fácil que nos vayamos a tierra, iglesia. Es fácil por el ritmo tan tenaz, tan tremendo, por el estrés que vivimos diariamente. Quizás el estrés del trabajo, quizás el estrés del estudio, de todo, a todo lo que nos enfrentamos, iglesia. Pero el Señor te dice hoy: yo te daré fuerzas. Recibe hoy, iglesia, fuerzas del Señor en el nombre de Jesús. Recibe. Él dice: te sustentaré con mi diestra, con mi mano preciosa, dice el Señor. Qué hermoso es Él. En este versículo encontramos 5 puntos ahí en Isaías 45. Yo estoy contigo, dice el Señor. El Señor está contigo, decláralo. No importa dónde te encuentres, iglesia. Número 2 dice: yo soy tu Dios, decláralo. Tú eres mi Dios. En esta mañana lo puedes declarar, iglesia. Decirle: tú eres mi Dios, Señor. Dilo: tú eres mi Dios, Padre. Aleluya. Tercer punto que nos deja ver allí: te daré fuerzas. No estás solo. El Señor te dará las fuerzas. Número 4, te ayudaré. ¿Quién más que Él conoce la situación por donde estamos pasando, iglesia? Te ayudaré, dice el Señor. Y quinto, como dice, iglesia, te acompañaré. Qué hermoso. Te sustentaré, te sostendré en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio del desierto, iglesia. Él está contigo. No estás solo, iglesia. Qué hermoso es nuestro Dios. Hoy este mensaje, iglesia, recibe ánimo del Señor. Recibe valor del Señor. Reconfórtate en las batallas que vas a enfrentar o que vamos a enfrentar diariamente. Necesitamos no enfrentarlas solo, sino darle el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Por eso el Señor te dice: yo te animo, yo estoy contigo. No olvides que yo te sustentaré con la diestra. Aleluya. Y mire lo que dice, sigue diciendo la palabra de Jueces 7, verso 4. Dice: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te
probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Verso 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro. Qué extraño esto, ¿no? Cuando lo leí, lo leí 2 y 3 veces. Cualquiera que lamiere el agua con la lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Y todo el resto, y dice, pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, lo dejará en otro lado también. Verso 6. Y fue cuánto el número, iglesia, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos hombres? 300 hombres, iglesia. Y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber el agua. Entonces Jehová dijo a verso 7 a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyasen todos los demás, toda la demás gente, cada uno a su lugar, dice la palabra. Solamente 300 hombres. Solamente 300 hombres. Dios redujo el ejército de Israel. Dios redujo el ejército israelita de 32,000 a 300 hombres. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que menos del 1% de los que habían sido convocados, de esos 32,000, menos del 1% estaban ahí en la brecha. Eso quiere decir que por cada soldado israelita ahora sube más la cuota, como dice. Ahora cada uno debía enfrentarse a 450 soldados madianitas. Ni el 1%, iglesia, pero estaban en la brecha. Y dice el Señor: con estos 300 te voy a dar la victoria. Escucha, amada iglesia, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de tu lado, de mi lado, no tengas temor, no dudes. Confía en Él. Teniendo al Señor, somos mayoría, iglesia. La pregunta en esta mañana, mi amada iglesia, que surge es: ¿estás enfrentando tú solo las batallas? ¿Estás quizás dándole la vuelta, dándole la espalda, rindiéndote antes de comenzar la batalla? ¿O en las batallas le estás dando el lugar que le corresponde al Señor? ¿Estás dependiendo de Él? La gran diferencia aquí en la batalla o en esta ecuación, iglesia, no la hacen las armas, no la hacen los soldados, no la hacen las fuerzas, no la hacen las estrategias. La gran diferencia en las batallas la hace nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia, porque Él va delante de nosotros, iglesia. Y aquí hay una lección importante. El Señor disminuyó el ejército de Israel, lo redujo a 300 hombres después de una convocatoria de 32,000. ¿Y sabe cuál es la enseñanza? Que muchas veces el Señor tiene que reducirnos. El Señor tiene que reducir. ¿Para qué, iglesia? Para aumentar tu fe,
y mi fe. El Señor tiene que disminuir ese ejército, ese argumento que tú tienes, porque Él necesita que tú incrementes, que tú aumentes tu fe. Porque para dar una victoria, iglesia, sobre los enemigos, Dios no necesita estrategias, Dios no necesita ejércitos, Dios no necesita caballos, Dios no necesita tanques, Dios no necesita armas, Dios no necesita lanzas, Dios no necesita nada de eso. Lo único que necesita el Señor es tu fe, mi fe, iglesia. Y que le des el lugar al Señor en la batalla. Es lo único que Él está pidiendo. ¿Esto qué quiere decir, iglesia? Que Gedeón llegó a depender 100% del Señor. 100% del Señor. ¿Y qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué me está pidiendo el Señor en esta mañana, iglesia? Que tú y yo dependamos 100% de Él. No 50-50, no 40-60, no 30-70, iglesia. 100% de Él nos pide el Señor, para que tú y yo podamos enfrentar las batallas, para que tú y yo podamos salir victoriosos de las batallas. Muchas veces en las batallas vas a estar tentado a colocar tu confianza, a poner tu confianza en tu trabajo, en tu sabiduría humana, en tu inteligencia, en tus recursos. Pero si quieres ganar las batallas, iglesia, es necesario que dependamos de nuestro Rey. Dependamos de nuestro Rey, iglesia. Y esa dependencia es 100% del Señor. Mira lo que dice el Salmo número 20, el verso 7, en una versión moderna. Dice: algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros, ¿qué dice la palabra, iglesia? Nosotros confiamos en nuestro Dios. ¿Cuántos confían en nuestro Dios? Aleluya, Él va delante de ti, iglesia. Decláralo: confío en mi Rey Salvador. Aleluya. ¿Es bueno tener trabajo? Claro. ¿Es bueno tener recursos? Maravilloso. ¿Es bueno tener relaciones interpersonales en las empresas, amistades? Claro. Pero la Biblia nos enseña que por encima de todo, nuestra dependencia es del Rey de Reyes. Depende del Señor. Aleluya. Jueces capítulo 7 sigue diciendo ahí el verso 9. Aconteció aquella noche, Jehová le dijo, ¿a quién? A Gedeón: levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos, porque los he entregado en tus manos. El Señor le da una orden a Gedeón. El Señor le dice: Gedeón, levántate, levántate, ve al campamento. Algo que todos necesitamos, iglesia, y que se requiere en nuestra parte espiritual, que en medio de las batallas tú te levantes y hagas lo mismo que hizo Gedeón. Sé obediente, levántate y ve allá a la batalla. Batalla en el nombre del Señor. Levántate, iglesia. El Señor hoy te está diciendo, iglesia, basta ya. Basta ya de pelear tú solo la batalla. Basta ya de quejarte, porque yo soy tu Dios. Yo estoy contigo. Yo te sostendré. Yo estaré contigo, dice el Señor. No pelees solo, iglesia. El Señor está de nuestro lado. Y esta palabra también es un llamado a la acción. Escucha, no hay una victoria, no hay victoria sin batalla. No hay victoria sin batalla, iglesia. No podemos ganar una batalla cruzados de brazos. Por eso el Señor le dice a Gedeón: levántate y ve. Ve al frente de batalla. Y esa palabra hoy es para ti
Y esa palabra es para mi iglesia. A Dios le gusta formarnos. A Dios no le gusta malcriarnos. A Él le gusta formarnos. Al Señor le gusta trabajar con nosotros. Al Señor le gusta hacer equipo con nosotros, iglesia. Donde tú, yo, hago mi parte. Pero el milagro lo hace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no luches en tus fuerzas, haz tu parte. Y en otras palabras fue lo que el Señor, Dios le dijo a Gedeón: tú vas a hacer tu parte, porque yo te lo voy a entregar en tus manos. Pero levántate y haz tu parte. Y hoy el Señor te dice, iglesia, a tu problema, a tu dificultad, a tu situación, a tu escasez, al problema que estás viviendo en casa, al problema que estás viviendo con tu hijo, hoy el Señor le dice: haz tu parte, que yo voy a hacer lo que a mí me corresponde, iglesia. No temas, porque el Señor está contigo, iglesia. Él es poderoso guerrero. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Esta palabra, dice el Señor, levántate. Nos está diciendo levántate. Y mira, iglesia, que en el capítulo 6, si tú lo estudias en tu casa, capítulo 6, 7 allí en Jueces, después de que el Señor busca a Gedeón, después de que tiene una conversación con él, después de que lo llama, habla con él, lo anima, ahora en el capítulo número 7 donde estamos, el Señor pasa a desafiarlo. El Señor desafía a Gedeón. Y esa palabra también es para ti, para mi iglesia. Hoy el Señor nos anima, pero también el Señor hoy nos desafía, iglesia. Y por eso en el capítulo 7 pasa ahí y desafía a Gedeón. Y la palabra nos lleva a entender cómo es que hace el Señor, cómo nos busca. ¿Cuánto tiempo lleva el Señor buscándote, iglesia? ¿Cuánto tiempo lleva el Señor tratando de decirte: hijo, mire, haz esto, haz lo otro? Con tu palabra, con la palabra que oímos a diario, el Señor nos habla constantemente. Pero muchas veces hacemos oídos sordos, iglesia. Y hoy el Señor te dice, iglesia, levántate, levántate, iglesia. Ese llamado es para ti, iglesia. Levanta, ve al frente de la batalla, porque el Señor va a entregar a tus enemigos esa enfermedad, esa escasez. Si te quebraste, iglesia, levántate en el nombre de Jesús. Si perdiste economía, levántate en el nombre de Jesús. Si tienes problemas familiares, si hay contienda en el hogar, levántate en el nombre de Jesús, iglesia. Si hay enfermedad, levántate en el nombre de Jesús. El Señor termina en Jueces capítulo 7, verso 21, y dice: y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Finalmente, iglesia, el Señor le da una estrategia a Gedeón para que el ejército madianita se confundiese. Y lo más increíble de este relato es que los soldados enemigos se confundieron unos a otros, se atacaron, se destruyeron. Y estos 300 hombres y Gedeón hicieron lo que a él le correspondía, a ellos le correspondía. Y el Señor hizo lo que a él le tocaba, iglesia. Dios le da la victoria al pueblo de Israel sobre los madianitas con 300 hombres. Derrotaron a 135,000 hombres, iglesia. Ellos hicieron su parte.
No sé por dónde estés pasando hoy, iglesia. Solo piensa por un momento cómo estás luchando tu batalla. ¿Cómo estás enfrentando tu batalla? Quizás tú me dices, pastor, es que usted no sabe por dónde estoy pasando. Es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Es que usted no siente, no alcanza a entender lo que yo estoy viviendo, pastor. No importa, iglesia. No es lo que yo escuche, porque el Señor conoce tu situación, iglesia. El Señor conoce perfectamente por dónde estás pasando. Y el Señor quiere en esta mañana, aparte de animarte, es exhortarnos, iglesia, que le demos el lugar que a Él le corresponde. Hagamos lo que nos corresponde a nosotros, que el milagro lo hace el Señor. No luches en tus fuerzas, iglesia. Ponte sobre tus pies en esta mañana. No sé si hoy nos acompaña alguna persona nueva. Alabanza, por favor. ¿Habrá alguna persona nueva que nos visite por primera vez en casa? ¿Habrá alguna persona nueva? Hablo con la iglesia. El Señor hoy nos anima, pero el Señor hoy nos lanza un reto, iglesia. ¿Cómo estás enfrentando tu batalla? ¿Cómo estás viviendo la escasez, si hay escasez? ¿Cómo está esa relación hijos, padres, padres, hijos? ¿Cómo está? Hoy se abre un espacio aquí, iglesia. Si eres entendido a la palabra, ven acá, iglesia. No sé por dónde estés pasando, iglesia. Ven aquí adelante. Deja que el Señor ministre tu vida. Entrégale todo al Señor, iglesia. Si estás luchando en tus fuerzas, ven acá. El Señor te dice, hijo, ven acá. No luches más en tus fuerzas. Permíteme hacer lo que yo tengo que hacer, iglesia. Hoy ese Rey de Reyes y Señor de Señores nos anima, nos confronta, pero nos lanza un reto, iglesia. Permite que Él tome el lugar en la batalla, iglesia. Amado Dios, hoy hacemos frente al enemigo, Señor. Abre tu boquita allí. Si no pasaste aquí al frente, levanta tus brazos. Ore al Señor y dile, Señor, hoy hacemos frente al enemigo, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que cualquier acechanza del enemigo que ha querido levantarse contra mi hogar, en el nombre de Jesús, hoy es desechada, Padre, y echada fuera en tu nombre. Hoy toma autoridad, iglesia. Toma autoridad aquí. Tú que pasaste aquí adelante, toma autoridad y dile, Señor, en el nombre de Jesús, toma tú el control de mi problema, toma tú el control de mi necesidad, Padre. Hoy quiero, Señor, hacer mi parte. Yo sé que tú vas a hacer la tuya, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que toda opresión, que toda brujería, que toda hechicería, Señor, que ha venido en el nombre de Jesús, es rechazada, Padre. Toda enfermedad, Señor, todo lo que no deja crecer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, declaramos libertad sobre tu pueblo, Señor. Hoy podemos creer que tú haces las cosas perfectas, Señor. Hoy tú libertas, Señor. Hoy tú libertas cada casa, cada hogar, Señor. Las afrentas que hay, Señor, entre padres e hijos, Señor. Las discusiones en medio del matrimonio, Padre. La dificultad en el trabajo, Señor. La opresión laboral, Padre, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, sana en esta hora. Ayúdanos a enfrentar las batallas, Señor. Tenemos que ser conscientes, iglesias, de lo que el Señor nos dice hoy. No le des la espalda al Señor. No regreses. Enfrenta la batalla.
Con el Señor somos más que poderosos, iglesia. Y canta esta adoración. No hay otro como tú, Señor. Poderoso, Señor. El gran yo soy, ese eres tú, Señor. Señor, hoy oramos por cada niño, por cada hogar, por cada vida, Señor, por cada adolescente, por cada joven, Señor, por cada adulto, por cada anciano, Señor. Padre, te pido que traigas libertad completa, que pongas, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y que la iglesia se levante en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. Di: yo y mi casa te serviremos. Confiésalo, iglesia. Yo y mi casa te serviremos, Señor, en el nombre de Jesús. Eres poderoso, Rey. Santo, santo. Su sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Ahora dilo con autoridad. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey, la muerte venció, hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, a una sola voz, canta la creación, hemos nacido de nuevo, bautizados en